El mensaje de esta mañana lleva por título Un testimonio digno de imitar. Agradezco, si quieren su Biblia a mano, que la abran en el libro de Esther y luego mencionaré algunos textos. El libro histórico de Esther nos presenta a 4 personajes principales de un drama, de un verdadero drama judía o de la nación de Israel. A saber, estos 4 personajes principales son el rey Asuero, la reina Esther, el tirano y dictador Amán y el insigne, el protector llamado Mardoqueo. Estos son los 4 personajes principales de todo ese relato dramático del libro de Esther. Muchos lo saben, quizá la totalidad. No está por demás que lo recalquemos. Pero en ninguna parte del libro de Esther se menciona el nombre de Dios. En ninguna parte. Ya sea Jehová, ya sea Dios, ya sea el Todopoderoso, ya sea el Señor. En ninguna parte del libro aparece literalmente hablando acerca del nombre de Dios. Pero la mano de Dios, la obra de su Espíritu, no falta en ninguna parte del drama de este libro. Dios trabaja entre bastidores. Qué interesante que Dios aquí no busca protagonismo. No resalta a la vista de todos. Qué interesante. Pero si en algún libro Dios está presente, es en el libro de Esther. Pero no se menciona. Ahora bien, vamos a concentrarnos en el testimonio del judío Mardoqueo, que no se avergüenza de pertenecer al pueblo de Dios. Aun cuando él, en más de una oportunidad, aconsejó a su prima Esther que ocultara su nacionalidad hebrea para no despertar la ira del rey, ni tampoco para dar lugar a la ira y al sadismo del tirano Amán. No aparece en ninguna parte. Saben ustedes que esto aconteció aproximadamente unos 900 años antes de Cristo. Fíjense, antes de Cristo. Y cuando vemos lo dicho por el Señor Jesucristo, concuerda con lo que hizo este gran hombre de bajo perfil, sin ningún protagonismo. Qué interesante este Mardoqueo. Él tenía más de 100 años, ¿sabe? Tenía más de 100 años. Imagínense. Entonces esto concuerda cuando lo contrastamos con lo dicho por el Señor Jesucristo 900 y tantos años antes del Señor. Son estas palabras: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, pero sed prudentes como serpientes y sencillos como
palomas. Mardoqueo fue muy prudente. El Señor lo ha dicho. No sean loquitos, no se extralimiten, miran cuándo y cómo hablan, porque el Señor mismo experimentó que a veces es mejor callar que hablar, y preferible es que otros hablen de usted y no usted de sí mismo. Entonces el Señor Jesucristo dice, cuidado, sean muy prudentes, pero sean también, ¿qué? Mansos y sencillos como la paloma. Así que estos dos puntos de vista hay que tomarlos en cuenta. Ahora, en primer lugar, Mardoqueo era un creyente inteligente y muy prudente, muy sabio y muy sagaz. Esto fue Mardoqueo. Vean ustedes en el capítulo 2, versículo 10 del libro de Esther, 2:10, donde allí leemos: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Cuidado cuando a veces hablamos y queremos que la gente haga como nosotros pensamos y hacemos. Mardoqueo le dice a su prima que por favor, tú no tienes por qué hablar rápidamente. No dijo que mintiera, no tienes por qué irte de bruces, sé muy prudente. Al no tener ciertos derechos, Mardoqueo, y muy poco acceso al rey Asuero, más tarde sí tenía cierta cabida, lo aceptaron y, en fin, lo admiraban, pero no tenía una entrada libre de ninguna manera. Entonces era mejor que Esther no revelara su nacionalidad, porque los sentimientos hostiles, sobre todo de Amán, un oficial y un ser muy cercano al rey Asuero, y en otras partes se le conoce como Jerjes primero, es el mismo Asuero. Al saber cómo se manejaba ese entorno, que habían sido cautivos, traídos desde Babilonia al continente persa, él le dice que tenga mucho cuidado con las amenazas, porque entre telones Dios tenía un plan para el pueblo hebreo y no debía revelar el método como haría el trabajo. Mis queridos hermanos, estimados oyentes, aunque tenemos la obligación de declarar con valentía nuestra identidad cristiana o como pueblo de Dios, hay ocasiones cuando una mejor estrategia es mantenernos callados antes que realmente efusivos, emocionados, muy dados a conversar. Sin embargo, siempre debemos ser ejemplo entre el mundo y el cristianismo, y debe existir una separación total, integral, entre la gente que no ama a Dios y la gente que ama a Dios. Verdaderamente, hermanos, verdaderamente es mejor tener un bajo perfil. Tenga mucho cuidado de aquel que se jacta de lo que hace y de lo que tiene.
La cosa anda muy mal, ¿sabe? Muy mal. Es mejor tener un bajo perfil, poco protagonismo religioso ante los ojos de otros, pero que ellos puedan ver en nosotros a Jesús. No hay corrupción, no hay componendas, no hay estilos de vida como hoy el mundo quiere practicar. Ellos tienen que indicarnos verdaderamente: este hombre anda con Jesús. Que la gente vea que somos como la sal de la tierra y luz en medio de la oscuridad del pecado. Allí es donde tenemos que revelar a través de nuestros hechos, comportamientos, acciones a Jesús, y no tanto proclamarlo con nuestros labios. Sí, a veces resulta un poco pesado al respecto, pero tendré que seguir diciéndolo. Hermanos queridos, no siempre es bueno manifestarse a través de comentarios, de escritos, de publicaciones, la clase de personas que somos o qué es lo que dice la Biblia. Es mejor hacer que no escribir. Es mejor ser un ejemplo que no una persona famoso en medio de las redes sociales. Sí, señor. Porque hay muchas personas que se destacan, que usan la misma escritura, que tienen declaraciones muy preciosas, pensamientos, leyendas, que dicen cómo debe ser la vida cristiana y que lo refleja la palabra de Dios, pero con sus hechos niegan lo que están publicando. ¿Dónde están? ¿Cómo sirven? ¿Qué del compañerismo? ¿Qué de la obra de Dios? ¿Qué de mi testimonio ante los demás? Duele, pero el protagonismo, un alto perfil de sí mismo, no siempre es señal de espiritualidad ni del agrado de Dios. Porque cuando lo contrastamos con la vida de testimonio, con el deber y el compromiso que tiene un cristiano, qué choque tan fuerte, ¿verdad? Qué bien escribe, qué bien comenta, cómo predica. Fíjese, me gusta. Y ahora usted lo busca en la vida diaria. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cuentan para Dios? Mardoqueo, mis estimados hermanos, Mardoqueo fue un hombre de muy bajo perfil, No tenía un protagonismo en medio del pueblo. Al final el pueblo lo reconoció y Dios lo premió, pero no tenía un gran protagonismo. Pero gracias a Mardoqueo se salvó la nación judía. Porque la horca que Amán mandó para decapitar o cortar o ahorcar a Mardoqueo fue para él mismo y no para Mardoqueo. Gran hombre. No se menciona ni en el mismo Nuevo Testamento. Desaparece en el escenario del Antiguo Testamento. Hay que buscarlo en las páginas del libro de Esther, del capítulo 2 en adelante. En segundo lugar,
Mardoqueo era un creyente misericordioso. Era un creyente misericordioso. En el 2:7 dice lo siguiente: y Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¡Qué maravilla! ¡Qué obra de amor y de misericordia! Hadasa es el nombre propio literal de Esther en hebreo. Es el nombre de la que hoy distinguimos como Esther. Su nombre en hebreo era Hadasa. Y luego se identifica como Esther, que significa estrella. Más o menos es el significado. Y qué hermosas son las estrellas en medio de la oscuridad, ¿verdad? Esto es lo que era Esther. Mardoqueo fue muy misericordioso al cuidar a la joven Esther. La adoptó como su propia hija, una muchacha huérfana. Y ya sabemos lo que significaba ser un huérfano, del cual tanto habla la Biblia y dice que Dios pagará y recompensará a las personas misericordiosas. Del Señor Jesucristo son estas palabras: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y otras palabras que son del Señor Jesucristo y se registra en el libro de los Hechos, dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Eso es misericordia. A modo de chiste, y no quisiera interrumpir la solemnidad, por favor, pero de cuando en cuando hay que amenizar un poquito la cosa. Este es el versículo favorito de los boxeadores. Ellos dicen: más bienaventurada cosa es golpear y no recibir. ¿Es cierto o no? Ellos pueden adoptar este versículo, pero para nosotros es todo lo contrario. En la esfera espiritual, ética, moral, de alguien sensible como Mardoqueo, cuánta falta nos hace la misericordia en el día de hoy. Hablamos mucho de compasión, hablamos mucho de misericordia, hablamos mucho de bondad, y esto puede ser nada más que protagonismo, ¿verdad? Qué bonito habla, así debe ser, pero lo hacemos. Lo hacemos. Si alguna vez nuestro mundo tuvo necesidad de gestos o actos de misericordia, es hoy. Es hoy. Como lo fue en el tiempo de Mardoqueo. Y en tercer lugar, Mardoqueo fue un creyente fiel.
No hablaba, pero hacía. No escribía, pero tenía una escritura en su corazón que compartir. Mardoqueo fue un creyente como los necesitamos hoy. Es verdad, porque el que está con Dios y ama a Dios, lo honra, lo alaba, habla bien de Él, de verdad. No exime un gran protagonismo, tengan mucho cuidado, porque a veces cuando declaramos que somos humildes, lo que buscamos es vanidad y que otros nos halaguen. No tenemos que decir, cuando usted dice que es humilde, yo desconfío de usted. Usted debe desconfiar de mí también, si digo que soy muy humilde. La humildad no se dice ni se proclama. La humildad es una manifestación de una vida espiritual muy profunda que Dios le ha dado. Mardoqueo, porque no buscó protagonismo, relevancia, no tuvo un alto concepto de sí mismo. Y Pablo nos alerta sobre eso en Romanos 12:2. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Tampoco se rebaje y sea la víctima, porque eso también es falsedad. Uno debe exhibir una vida natural, pero no tiene que proclamarla a los cuatro vientos. No tiene que publicarlo. No, de ninguna manera. Mardoqueo también fue un hombre muy misericordioso. Y no dudamos que en el mundo hay gente muy misericordiosa. No dudamos. Gente que hace buenas obras, donativos. Hay que reconocer y agradecerlo. Mucha gente, hasta que no profesa el cristianismo. Pero hermanos queridos, una persona que busca la gloria para Dios, sobre toda la cosa, y no el aplauso del hombre, y un creyente que de verdad, dice ser misericordioso, este es un fiel servidor de Dios. Mardoqueo fue un hombre, un creyente muy fiel. En el capítulo 3, versículo 1 al 3, ahí leemos: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, el tirano, el dictador, el cruel, el verdugo, el inhumano. El rey engrandeció al que se exhibía, a Amán, hijo de Hamedata Agagüo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aconteció que habiéndole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría fiel en su dicho, porque ya él les había declarado que era, ahora sí, yo soy judío, yo sigo
al Señor. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y se llenó de qué? Rabia, ira. Mátelo, fuera. Este no pertenece a mi partido. Sáquenlo. Eso es lo que está diciendo. Se enfureció. Así se enfurecen todos los dictadores, ¿sabes? Todos los ególatras. Así se ponen bravos. Cuando no hay o el aplauso, o los loas, la alfombra roja. Si alguien no lo hace, ¿quién es ese? Fuera. Mardoqueo fue fiel a sus principios y valores, fiel a lo que un judío profesaba con relación al Señor. ¿Cómo puede alguien decir que cree en Dios si no está dispuesto a obedecerle? ¿Cómo puede alguien decir que yo soy un cristiano? Que yo amo a Dios, pero no le obedece. ¿Cómo puede ser eso? Ahí está la gran paradoja. Mardoqueo, ¿no? La determinación de Mardoqueo provenía de su fe en Dios, hermanos. De su confianza en Dios. Se llenó de valor y enfrentó la situación por su propia cuenta. Nadie lo acompañó. Se quedó solo. Pero firme y en pie. Ni se arrodilló, ni le honró. Hacer lo correcto en esta vida, hermanos, estimado oyente, no siempre será lo más seguro o lo más popular. No lo va a ser. Nadie lo va a aplaudir y a reconocer. Ni es la mayor seguridad en lo físico, en lo económico para usted. No siempre es fácil. No siempre cuenta para los hombres, pero cuenta para Dios. Cuenta para Dios. Obedecer a Dios es lo más importante. Es lo supremo. Obedecer. Pues yo no he memorizado toda la Biblia. Pues muchos me preguntan por cientos versículos y yo no los recuerdo. Pero es verdad que de cuando en cuando tengo una buena selección de textos. Puedo recitar algunos versículos, trozos de la palabra de Dios. Hasta puedo orar, puedo escribir. Para algunos muy bonitos, para otros malos, otros regular. A mí no me toca juzgar si mi predicación le gusta o no. Eso lo dice usted. Mi deber es predicar. Si puedo, escribir. Pero si una cosa debo decir a los cuatro vientos, o debe verle mí, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Lo demás no importa. Es la obediencia, es el compromiso, es la dedicación a Dios lo que realmente cuenta, como en el caso de Mardoqueo. O como en el caso de aquellos 3 amigos de Daniel, que fueron enviados al horno de fuego. ¿Recuerdan? ¡Qué fieles se mantuvieron ante la amenaza de Nabucodonosor! Y allí estuvieron por sus convicciones
y no simplemente por sus creencias. O de Pedro y Juan, después del Pentecostés, cuando ellos dijeron: ¿a quién vamos a obedecer primero? ¿A ustedes o a Dios? Que los amenazaron: juzguen ustedes lo que quieran, pero nosotros obedeceremos a Dios. La palabra de Dios para finalizar, y un texto más al final, en Apocalipsis 2, 9 y 10, tenemos el gran texto conocido por todos los cristianos: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No es ser fiel en algunas circunstancias, ante una amenaza, e inclusive si eso te cuesta la vida por obedecerme. Sé fiel. Eso hizo Naamán. ¡Qué ejemplo tan maravilloso! Permítame para concluir. Uno se enamora de la palabra de Dios, ¿sabe? Y de personajes como estos nos faltarían muchas horas, días para hablar de este hombre de tan bajo perfil, pero como una montaña de fe, Fíjense ustedes en el último relato del libro, en el 10, 1 y 3. En el 10, 1 y 3 de Esther. 10 dice: y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después de Asuero. Asómbrense, hermanos, como José en Egipto, asómbrense. Fue el segundo al mando de la nación persa. Le engrandeció. Y grande entre los judíos, y estimados por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de ¿quién? ¿Qué cosa tan seria? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Bueno, van a tener tiempo en el día de hoy, toda la semana, lean el libro de Mardoqueo. El libro de Esther, el libro de Esther. Y fíjense especialmente en el papel de Mardoqueo. Y de ser posible, seamos imitadores de él, como nosotros debemos ser de Cristo. Así lo dijo Pablo. Y Mardoqueo es para nosotros un gran ejemplo. Todos los creyentes sabios, misericordiosos, de bajo perfil, que no buscan el protagonismo a través de cualquier medio, que realmente bendicen a Dios de corazón. Él es el supremo y recibe toda la gloria. Al final de sus días, Dios lo premiará y el mundo hasta lo reconocerá, poniéndolo en un pedestal muy superior. Imitemos este gran ejemplo de fe en Dios.
como lo fue Mardoqueo. A propósito, yo no he oído de ningún creyente, hijo de creyente, que le ponga el nombre de Mardoqueo. Yo no lo he oído. Todo es David, todo es Samuel, todo es Moisés, y está bien, maravilloso, todo es Pablo, Juan, Pedro. Pobre Mardoqueo, pobre Mardoqueo, pero está escrito en el libro de la vida, está reconocido por Dios, y grande es su galardón. Imitemos el ejemplo de Mardoqueo.